Hola, hola, buenas tardes. Hola Naye, hola Jessica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí ya listos para iniciar. Iniciar. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta sesión de nuestro módulo. Permítame un segundo. Creo, creo que me eché todo el rollo y no estaba grabando. Entonces, déjenme retomar porque si no, este, pues realmente quien revise, pues no va a entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bien, estábamos platicando ahorita acerca de las escuelas normales. Estábamos hablando de las escuelas formadoras de docentes, estábamos hablando de las famosas Universidades Pedagógica Nacional, que son las UPN, y también de las universidades que ofertan la licenciatura en Ciencias de la Educación. La idea es de que ahorita vamos a empezar a trabajar con un cuadro comparativo relacionado precisamente a estas tres mallas curriculares, para hacer un análisis y un comparativo, y que posterior a este trabajo podamos hacer un análisis de estas grandes diferencias que pueden existir en la escuelas normales como formadoras de docentes, vuelvo a repetir, en las UPN, en la formación de docentes también, y de las universidades que ofertan la licenciatura en Ciencias de la Educación. Basado esta parte, retomaremos el trabajo en 40 minutos. ¿Verdad? Hacemos una pausa ahora sí en la grabación. Hola, hola Jessica. Aquí seguimos. Seguimos. Bien. A ver, Jessica, ¿qué es lo que encontramos? Eh, n- Me encontré eso, pero tengo una duda. A Bueno, es que ver. ellos trabajan, no sé, su sistema es completamente diferente. Ujú. Estaba viendo lo que es un libro que llevan, las normales, como tal, en donde Ellos están, manejan regularmente una antología. ajá, es una antología. De hecho, la Ujú, encontré y sí viene bastante completa. De hecho, la verdad, sigo leyendo. Le soy ujú, sincero, por la cuestión esa de que tenía la duda ujú. y pues sí es bastante En las escuelas diferente. normales hubo una reforma a los planes de estudio, aproximadamente como en el 2009, 2010 más o menos. Se empezó a generar estas modificaciones y se estableció una nueva forma de poder trabajar las escuelas normales. A partir de esta reforma, que fueron paulatinamente por medio de licenciaturas, iniciando Ujú, con educación primaria. este, Ellos empezaron a trabajar de tal manera que fuera precisamente un trabajo con antologías, a partir de lecturas, un compendio de lecturas distintas, acercaba la posibilidad de los jóvenes normalistas a poder analizar algunos factores, ¿no? Despertando por ahí algunos, ya tendencias nuevas. Por ejemplo, ya se hablaba de una materia, por ejemplo, muy específica, que era identificación de alumnos con necesidades educativas especiales, que dicho sea de paso, hoy ya es un término muy obsoleto, ¿sí? En esta cuestión. Pero, por ejemplo, se empezaron a establecer asignaturas muy específicas, por ejemplo, ciencias sociales y su enseñanza, matemáticas y su enseñanza, entonces, por ejemplo, ciencias sociales y su enseñanza, ¿va? ¿Y a qué nos llevaba esta parte? En donde precisamente yo en algún momento me tocó trabajar en una escuela normal y yo les decía, por ejemplo, a los chicos, yo no les voy a enseñar ciencias sociales, yo no les voy a enseñar historia, no les voy a enseñar geografía, ¿sí? Yo les voy a enseñar a cómo enseñar la historia, a cómo enseñar geografía, ¿sí? Entonces, esos son los puntos que creo muy rescatables de parte de la educación normal. Se contempla, por ejemplo, la posibilidad de 480 horas de servicio social, a lo que implica que todo, prácticamente gran parte
del último grado de estas escuelas. Entonces se manejan por semestres, si no mal ubico, y los últimos semestres prácticamente se van en un 90% a la práctica, ¿sí? Están en la práctica totalmente y luego entonces solamente ellos regresan cierta cantidad de horas por semana exclusivamente con un asesor, que este asesor va a ser su asesor de tesis, su asesor de proceso de evaluación, porque a diferencia de algunas otras instituciones, las escuelas normales, por ejemplo, prácticamente salen titulados, que esa es una gran ventaja, ¿sí? En algunas otras te dan la opción de que te titules luego, que te esperes un rato tu año sabático, porque luego se cansan los niños, ¿verdad? A titularse, pero en este caso las escuelas normales no. Entonces van a práctica y solamente cierta cantidad de horas, que es aproximadamente como entre el 10 o el 15%, asisten ciertos días a asesoría, vaya la redundancia, con su maestro asignado como asesor, quien le va a dar seguimiento, porque regularmente el proceso de titulación muchas veces es como una especie de seguimiento de caso. Si ellos específicamente trabajan con algún grupo, un tema o con algún alumno, y a partir de ellos, bueno, pues plantean su documento con el cual se titulan, ¿va? En grandes rasgos, esta es de las escuelas normales. UPNs, va, nacen con una ideología muy específica, que va relacionada con el proceso de profesionalizar a aquellos docentes que ya estaban en la práctica. Originalmente así es. Y en muchas de las escuelas UPN, las universidades pedagógicas, se han convertido en una temática muy afín a ciertos pueblos originarios, por ejemplo. Hay una profesionalización y muchas de sus licenciaturas o carreras que están ofertando va relacionando con lo pluricultural, con esta tendencia a los pueblos originarios, a las lenguas originarias y a este proceso que se pueda generar, ¿no? En su gran mayoría de las UPN famosas, van con esta tendencia, ¿sí? Y por otro lado, las universidades, tanto públicas como privadas, que ofertan la licenciatura en ciencias de la educación, ¿qué encontramos como ventaja? ¿Qué encontraste tú? No se escucha. Ok, le soy sincera, me quedé analizando la parte de las normales, todavía no llego a esta Es parte muy amplio, muy amplio. porque está bastante amplio y sí, justo lo que decía, ¿no? Que era esta parte de la práctica docente frente a grupos, a esta, pero como materias, como tal. O sea, esta parte en la que ellos practican. Y sí le chequé que una de las diferencias, bueno, en este libro venía la parte de la profesionalización, lo que está mencionando ahorita, pero no me he enfocado ahorita completamente. No llegué porque me llamó mucho la atención en algunas de las actividades que tiene su libro. Le soy sincera, jamás me había puesto a leer. Sé que por Va. los normalistas por formación pues tienen eso, pero Sí. no he llegado a ese punto. Bien, las universidades que ofertan la licenciatura en ciencias de la educación, vaya, el nombre lo dice, son todas aquellas ciencias que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Va y se basa en todo el proceso como lo es la psicología, la pedagogía, inclusive, por ejemplo, la pedagogía en adultos, la pedagogía en infantes, el poder trabajar inclusive algunos procesos, muy específicos, la historia en general de la pedagogía, La va, historia. todas aquellas ciencias, inclusive hasta hablan un poquito acerca de la metacognición, y todos estos procesos cognitivos importantes que al final abonan al proceso educativo. Y al ser tan amplio, una de las grandes ventajas es que el egresado de una licenciatura en ciencias de la educación tiene un campo más amplio de posibilidades de poder trabajar en diferentes niveles, no solamente inclusive como maestro frente a grupo, sino en la elaboración y seguimiento de algunos proyectos, en la elaboración de algunos elementos curriculares, en el análisis de algunos contenidos,
Por ejemplo, los últimos que se ha mencionado mucho son estas modificaciones que hay con respecto a este proceso vaya, eh, preparar a las nuevas generaciones a través de nuevos libros de texto. Hoy, por ejemplo, anunció la presidencia de la República, la suspensión de el instituto que se encargaba de evaluar a los docentes como tal, porque no estaba funcionando, ¿va? Y a partir de estos siglos o estos tiempos, se empiezan a trabajar como mesas de trabajo o talleres en donde los maestros que están frente a grupo, que desafortunadamente hay que decirlo, quienes aportan esta parte son más aquellos que no están frente a grupo, sino que son los que asisten, son los asesores técnico-pedagógicos, los supervisores, los directores, y realmente quien está en el campo de batalla, llamémoslo de esa forma, pues son los docentes que no siempre los invitan a este tipo de talleres de construcción. Pero ¿a qué voy? Los egresados de la licenciatura en Ciencias de la Educación están muy de la mano de este tipo de talleres, de este tipo de formación, porque su naturaleza en su formación nos implica a que es más amplio su capacidad de poder abarcar diferentes niveles. Ellos se supone que tendrían que Es estar que capacitados no solamente para educación básica, sino también para trabajar con adultos, para trabajar en otros niveles, a trabajar con algunos proyectos en específico. Es que también, bueno, justo también encontré un apartado que nos menciona que el campo disciplinar de esta parte de las ciencias de la educación son más en la parte humana, se van en la parte social. Por eso trabaja Ajá, mucho con lo que es la filosofía, psicología, sociología, la parte de la historia, justo lo que, bueno, lo que epistemología, mencionaba. Exactamente, se va más en lo social. Y pues va, no sé qué tan correcto. alejado esté de lo que nos trabaja ahorita, lo que es la nueva escuela, ¿no? Mexicana, que es lo que llevamos en la otra parte, que no es lo normalista, sino que también se basa mucho en lo social y en nuestro contexto. No sé si esté Ujú. equivocada o no sé si vayan de No, la porque, mano. bueno, aquí lo interesante tendría que ser de que esta parte social tendría que ir acompañada de las nuevas tendencias, y lo hablábamos ya Ujú, en clases anteriores. Va, la nueva escuela mexicana no fue algo que se le ocurrió al gobierno, ay, ahora quiero llamarla nueva escuela mexicana. Va, le pusieron así porque tuvo que ver ciertos ajustes o exigencias de las políticas educativas, tanto internacionales como nacionales, que hacia dónde va encaminada la tendencia educativa. Y lo platicábamos en alguna otra ujú, sesión. Por ejemplo, la tendencia mundial con respecto a la educación es el rescate o el interés sobre el individuo, o sea, ujú. individuo de individual. Y eso nos marca Individual. que la educación tiene que plasmarse como algo, algún elemento importante en donde se respete esta individualidad del ser humano con características peculiares. Entonces, por lo tanto, tendríamos que respetar estos procesos. Va. Y luego entonces, desde el punto de vista de los elementos sociales que aborda ciencias de la educación, pues tendría que estar a la vanguardia de entender que las Ujú. generaciones sociales van cambiando y por lo tanto tendrán que enfrentarse a nuevas formas de prepararse, nuevas formas de enseñar. Hoy por hoy hablábamos, por ejemplo, que países que van a la vanguardia con respecto a la educación, como un Finlandia, como un Suiza, de repente, por ejemplo, están apostando la misma cantidad de horas a la parte cognitiva y la misma cantidad de horas de clase a la parte emocional, Emocional. ¿ah? Porque es la tendencia de la cuestión, vaya, políticas educativas internacionales. ¿Y eso cómo se llama técnicamente en pedagogía? Humanismo, o se Humanismo. acerca mucho a esta forma filosófica y social que se llama humanismo, entre la pedagogía reconocida, y por lo tanto lo más cercano a el humanismo es los puntos que se plantean como nueva escuela mexicana. Entonces no tendría que estar como separado, ¿eh? Ni formación Ujú. pedagógica. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo te decía ahorita, las UPN últimamente se han abocado mucho a los pueblos originarios, inclusive en la capacitación de docentes
para irse a pueblos originarios, ¿sí? Con lenguas indígenas y todo este tipo de cosas. Y ese es uno de los puntos muy rescatables en donde, en la nueva escuela mexicana, Sí, ¿va? claro. De hecho, Eh, justo una de las compañeras que está aquí, bueno, no está presente, pero sí, trabaja en una región, una comunidad donde se trabaja, bueno, donde se habla la lengua materna. claro, Entonces, y es normalista, o sea, esa es esta parte también donde entra, porque ella sí estudió la normal. Entonces, nos habla tanto de su comunidad, nos habla de todo su entorno, de todo cómo aterrizan ellos esta parte curricular, y bien. aunque es diferente, se van de la mano. O sea, completamente, aunque ellos no trabajan los libros de texto que se trabajan, por ejemplo, con nosotros, ellos tienen algunos materiales en específicos, pero pues se llega a estar todo de la mano. Se habla un tema muy recurrente en la nueva escuela mexicana, en los consejos técnicos que se manejan últimamente y en toda esta tendencia acerca de la inclusión. ¿Y qué es la inclusión? Es el respeto a lo individual, a este individualismo. ¿Y a qué se refiere este individualismo? A un humanismo. Los seres humanos somos individuales e irrepetibles. ¿Va? Entonces ahí es donde las piezas se empiezan a embonar perfectamente. Entonces, va, yo sí creo que habrá muchos factores que se tendrán que ir modificando y viendo y todo. ¿Va a depender mucho del plan de estudios? Sí, pero también va a depender de quién dé o interprete ese plan de estudios. Va, yo te pongo un ejemplo, yo te platicaba que a mí me ha tocado trabajar en escuelas normales y me ha tocado trabajar en universidades que abordan la parte de ciencias de la educación, ¿sí? Y luego entonces, por ejemplo, había una materia que se llamaba y que me la asignaban por, no sé si les platiqué que una de mis licenciaturas, que yo tengo mi primer licenciatura y que es donde yo trabajo gran parte del tiempo, es educación especial. Yo soy maestro de educación especial, ¿va? Y bueno, educación especial ha ido en una total y cambiante evolución, ¿va? De hecho, por ejemplo, hay unas, dentro de educación especial, hay unas áreas de formación, ¿va? Mi título, originalmente, no voy a sacar cuentas, para que no me vean más viejito, pero mi título dice licenciado en educación especial en el área de deficiencia mental. Sí, mi área de formación fue deficiencia mental cuando yo me formé en una escuela normal. Yo soy normalista. Eh, Ese término ya no existe. Ese término evolucionó a discapacidad intelectual. ¿Sí? Sería mi especialidad, Ujú. llamémoslo de esta forma. Va. Pero luego entonces, cuando yo en la universidad que trabajaba la licenciatura en ciencias de la educación, por mi naturaleza me asignaban una materia que se llamaba identificación de alumnos con necesidades educativas especiales, ¿va? Y obviamente, pues como pececito en el agua, me encantaba. Pero luego entonces, ¿qué pasó? Que yo les insistía muchas veces a la universidad, les decía, es que inclusive el término ya está obsoleto. Pues sí, pero en el programa sí está y tenemos que manejar. Tú haz tu adecuación. Yo que estaba en el sistema, entendía este proceso de cambio. Y por lo tanto nos decíamos, bueno, así se dice el programa de su licenciatura, que se debe identificar los alumnos con necesidades educativas especiales. Pero ojo, este término ya no se usa. El término ahora son barreras para el aprendizaje y la participación social, las famosas BAP, ¿sí? Es el término más actual en evolución, ¿sí? Entonces, he ahí, pero ¿qué pasaría si de repente, por ejemplo, esa asignatura se la dieran a alguien que a lo mejor tuviera la capacidad, pero que de repente no estuviera en el sistema y que no estuviera relacionado con el lenguaje, que el lenguaje hoy por hoy en nuestra sociedad humanista
en esta nueva ideología de la nueva escuela mexicana, cubre un papel fundamental el lenguaje y las palabras. Entonces, hoy ya no es porque cambia totalmente. Las necesidades educativas especiales es cuando el alumno se adaptaba a las condiciones de la escuela. Lográbamos que el alumno entrara, encajara en las condiciones de la escuela. Las barreras, las barreras para el aprendizaje, asumimos que la responsabilidad no es del niño, sino el niño no tiene barreras, el niño se enfrenta a barreras para el aprendizaje. Entonces, aquí que se tiene que adaptar, ¿quién es? La escuela. Y adaptar las condiciones. Entonces, como un término que ha evolucionado socialmente, tendríamos que entenderlo de esta forma. Y luego entonces lo que decías tú hace ratito, si los alumnos egresados de las universidades que ofertan la licenciatura en ciencias de la educación, que se basan mucho en esta cuestión humanista, llamémoslo de esta forma, social, sociohumanista, tendría que entender las evoluciones sociales y por lo tanto adaptarse y conjugar lo que nos dice que la nueva escuela mexicana. ¿Y la nueva escuela mexicana qué es? Una respuesta de nuestro gobierno ante las exigencias de las políticas educativas internacionales. Así de sencillo. ¿Va? Bien, Jesse, Naye, a ver, tenemos nuestro último trabajo para la próxima semana. ¿Ya accedieron a la plataforma? Sí, dice hacer una entrevista, A hacer una entrevista. Van a entrevistar a un docente. un docente, ¿va? Y que vamos a abordar esto precisamente. Ok. Vamos a abordar su opinión con respecto a esta cuestión, que puede ser como un plus el hecho de que ustedes puedan hacer una selección, una edición de una entrevista no solamente a un normalista, sino a lo mejor la postura de alguien que a lo mejor se ha formado como maestro bajo otras condiciones, como puede ser una universidad, puede ser un docente que se formó en una UPN, e inclusive pues un normalista, ¿verdad? Entonces, esa es la forma. ¿Va? Chicos, aquí y que quede grabado bien, bien importante. Es el último sesión, la siguiente clase, y está pactada para ese día que esté en subir ustedes su última tarea. A partir de eso yo no puedo hacer ninguna modificación. En automático, al día siguiente, el sistema agarra de plataforma si tienes tus 4 tareas y tus 4 tareas corresponden a el 25 puntos que nos marca, se convierten en un 100%. Si tú no me entregaste en tiempo y forma la próxima semana, con todo y pena y lograste todo, pues a lo mejor vas a tener un 75, ¿verdad? Y qué pena con algunos que me han entregado trabajos de muy buena calidad. Pues pónganse las pilas precisamente para que no se nos pasen los tiempos, que puedan acreditar con algo distinto, ¿verdad? Entonces, si tengamos alguna duda, alguna pregunta. Ok, marca una entrevista. Entonces, digo, se nos permite, podemos subir el trabajo donde hagamos unas 2 o 3 de diferentes, justo como lo Puede estaba ser, puedes mencionando. editarlo. Ah, ok, O no, puedes tú grabar en un espacio donde a lo mejor estén 2 o 3 personas, o ok. alguien que a lo mejor tenga la capacidad, o no más que la capacidad, la experiencia de haber trabajado bajo el Mm. esquema de formación de docentes normalistas, como a lo mejor de alguna otra forma, como licenciatura, o UPN, puede ser, Bien, ¿va? gracias. Y en lo de normalistas tenemos una variedad tremenda, porque todavía hay algunas normales como institutos, hay algunas normales experimentales, que se le llama. Tengo dudas si todavía existen las normales rurales, pero también hay algunas que fungen como internados, inclusive bien marcado, porque había normales que eran de puras mujeres y había escuelas normales de puros hombres. Es que Entonces, justo están todavía así, existen. justo todavía están así, y me Sí, parece que hay un programa especial también de Grupo ISIMA que trabaja con estas normales. De hecho, la sí, compañera
Jessica Mentocaya, Sí, es egresada de una de las normales sí hay rurales. una que nosotros le llamamos, o aquí en el sistema le llamamos tenería, que Ajá, son es de puros Tenería, chicos, está en puro chi, Tenancingo, la de los sí, chicos. puros chicos. Bueno, igual pueden rescatar esta parte para que sea más rico su trabajo. ¿Va? Ok. Les agradezco su presencia el día de hoy. Yo creo que igual con estas indicaciones podemos trabajar. Tenemos suficiente espacio para seguir analizando. Si me interesa que analicen lo de los otros programas. ¿Por qué? Porque eso va a dar fundamento a establecer preguntas más claras. Ojo, no hagan preguntas que se contesten con un sí o con un no. ¿Crees importante la formación de los docentes? O sea, de antemano ya te digo que sí. Entonces, que no sean ese tipo de preguntas que se contesten con un sí o con un no. Preguntas que generen más preguntas. Preguntas que tengan carnita, que esté así como antojable estas respuestas y estas experiencias. ¿Les parece? Bien, chicos, Sí, pues agradecerles su presencia el día de hoy. Queda grabado para su análisis videograbación, vaya la redundancia. Y bueno, pues estamos en contacto para cualquier duda que puedan llegar a tener. Muy bien, muchas gracias.